www.radioglobalbolivia.com. La estación de radio por internet. Global. Conéctate ya. Dialogando sobre la justicia en Bolivia. Conduce Rodolfo Mérida Rendón. Damas y caballeros, amigos oyentes de Radio Global, muy buen día en este primer programa del año 2026. Noticias internacionales que causan preocupación al mundo, noticias nacionales que causan preocupación a los bolivianos. Sin lugar a dudas, la detención de Nicolás Maduro, para muchos un dictador, creo que para la mayoría. Para muchos una detención correcta, justa, para otros quizás no, pero es un tema que marcará la agenda noticiosa a través de Radio Global en las próximas horas, ya que el presidente norteamericano ha anunciado una conferencia de prensa para dar a conocer detalles sobre el particular. Y en lo que hace a la agenda noticiosa boliviana, la situación que se ha generado a través de este decreto supremo último que ha dictado el Poder Ejecutivo para permitir al presidente Rodrigo Paz poder seguir teniendo el mando cuando se encuentra fuera de nuestras fronteras. Muchos han hecho críticas sobre la ruptura constitucional en el mando presidencial. No obstante, también es un tema muy delicado que se tendrá que analizar y observar con un criterio amplio. En este sábado 3 de enero del año 2026, el primer programa, recuerden ustedes que el último habíamos realizado en un diálogo franco, abierto, con el magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Edson Dávalos, un magistrado altamente humanista y que nos dio una panorámica de la situación que se presenta en este momento en el Tribunal Constitucional. Para este sábado, dialogando con Rodolfo Mérida Rendón por Radio Global y las redes sociales para Bolivia y el mundo, traemos un tema importante. El tema de hoy, el rol de la Escuela de Jueces del Estado boliviano dentro de la reforma judicial. Para ello, hemos invitado y tenemos el saludo de presentación de la doctora Marina Durán Miranda, directora de la Escuela de Jueces del Estado boliviano. Doctora, buen día, bienvenida a la programación. Doctor, buen día y buen día también a su elenco que de seguro están escuchando su programa. Empecemos este diálogo sobre la justicia en Bolivia. Y qué mejor empezar conociendo un poco sobre la trayectoria profesional de la doctora Durán. ¿Qué cargos ejerció? ¿Cuáles han sido siempre sus aspiraciones y su visión sobre la problemática de la justicia en nuestro país, doctora? Bueno, doctor, ¿qué le podría decir en resumen? He salido licenciada en Derecho de la Facultad de esta prestigiosa Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Y bueno, he tenido luego la suerte, como se dice, en mi trayectoria de entrar a trabajar en ciertas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio Público, donde he trabajado como fiscal institucionalizada por más de 17 años. De ahí fui a otras instituciones como el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y luego me postulé también al tribunal, mejor dicho, al juzgado del Tribunal de Sentencia. Fui juez por más de 2 a 3 años
Y bueno, de ahí aparecí, como se dice, en la Escuela de Jueces, ¿no? Bueno, tengo especialidad en materia penal y también constitucional, y ahí tenemos, como se dice, una maestría también en esa área. Realmente ha recorrido muchísimo en esta vida de la Administración de Justicia, y contar con una mujer de experiencia, de larga data en la Administración de Justicia, en instituciones como el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Departamental, nos permitirá hoy desnudar, analizar, ver aspectos sobre la Administración de Justicia. Y todos apuntan porque tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, que la transformación de la justicia no es un proceso que se inicia de la noche a la mañana o que se ejecuta de la noche a la mañana. Es un proceso largo, es un proceso que pasa por instancias, que se debe hacer a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Por ello es que vamos a conversar con la doctora Durán, aprovechando su experiencia en diferentes instancias del órgano judicial, antes Poder Judicial, y también del Ministerio Público, que es coadyuvante de la Administración de Justicia y cuyo rol, amigos a Radio Escuchas, quienes nos ven a través de las redes sociales, es importantísimo. Porque el Ministerio Público es defensor de la sociedad, de los altos intereses de la sociedad. El Ministerio Público, si bien es cierto que es el principal acusador en materia penal, pero no puede ser el perseguidor de los derechos y vulnerar los derechos de la ciudadanía, porque es su principal defensor. Y para ello tenemos que educarnos. Para ello, lo fundamental o lo importante es el proceso de educación. Muchos han hablado sobre el particular. Hay quienes han dicho que ser cultos para ser libres, que el nivel de desarrollo de un pueblo se mide a través de la educación. Por ello, este tema sensible, este tema importante, como es la Escuela de Jueces del Estado Boliviano, antes Instituto de la Judicatura o lo que se quiera llamar, pero es el centro donde se capacita, donde se enseña, donde se forma a quienes luego van a ser administradores de justicia. Hablemos, doctora Marina Durán, un poco de los antecedentes de la creación de la Escuela de Jueces, que ahora usted tiene el honor, el privilegio y la responsabilidad de dirigir. Efectivamente, doctor, la experiencia de ver cuál es el enfoque del Ministerio Público, cuál es el enfoque jurisdiccional, viendo desde el lado del juez, nos ha llevado a tomar ciertas determinaciones y también ciertos antecedentes. Un referente es, por ejemplo, usted, que tiene bastante experiencia en el manejo de la Administración de Justicia, como cuando usted integraba el Consejo, ¿no? De seguro que usted recuerda que ha habido ciertas transformaciones, ciertos cambios, desde que se fue ya perfilando lo que debe ser la carrera judicial. La Constitución del 2009 nos da un antecedente de que ha existido una transformación, ¿no? Y es por eso que va cambiando y ya se va hablando de la carrera judicial. Más antes, por los antecedentes que veo, había un manejo, digamos, diferente, ¿no?, de cómo ingresaban los jueces o cómo eran designados. Sin embargo, ya desde febrero del 2010, donde cambia también la Constitución, ya se habla de la carrera judicial y de la institucionalidad del mismo. Y es ahí donde surge, reitero por los antecedentes, el nombrar, digamos, la Escuela de Jueces. Y en ese entendido vemos que esa separación o ese manejo que debe existir con el Consejo de la Magistratura y también con el Tribunal Supremo de Justicia, como es el directorio, es decir, va perfilándose y va haciéndose notorio
de cuál es la función de la escuela de jueces. Y bueno, yo diferencio entonces en ese tratamiento de que si bien había una capacitación antes de la 025 en la formación de los jueces, pero más se intensifica a partir del 2010. Y en ese entendido ya se le da la obligación, ¿no?, a la escuela de jueces para formar a los postulantes, a los nuevos jueces, basado en todo caso en la meritocracia, los exámenes a los cuales se someten, ¿no? Yo veo esa diferencia que ha existido desde la ley 025. Claro, y hay que recordar y contextualizar a nuestra masiva audiencia. Primero estamos dialogando este sábado 3 de enero con la doctora Marina Durán, que es actual directora de la Escuela de Jueces del Estado. ¿Cómo surge la Escuela de Jueces del Estado? La reforma constitucional de 1994 crea dos instituciones importantes, el Tribunal Constitucional y el Consejo, en ese entonces, de la Judicatura, hoy Magistratura. La Constitución Política de 2009 lo que hace es cambiar nombres, pero no cambia la esencia y el fondo de las instituciones judiciales. Por ejemplo, la Escuela de Jueces se denominaba Instituto de la Judicatura. Tenía un directorio quizás conformado de manera más representativa por representantes de los jueces, representantes del colegio de abogados, y entonces había una representación que era una prenda de garantía. Hoy no vamos a entrar en el fondo de esta situación por cuanto será la reforma judicial la que tenga que ver si estuvo mejor antes o está mejor ahora. Porque ocurre que ese directorio anterior que tenía mayor representatividad, ahora solamente está dirigido por tres autoridades. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el decano del mismo tribunal y el presidente del Tribunal Agroambiental. El trabajo que haremos, porque en este programa tendremos la presencia, por lo menos lo anunciamos, y esperemos que tenerlos acá en los estudios, del propio presidente del Tribunal Supremo. Ya hemos conversado, adelantado con el magistrado doctor Carlos Ortega, y ha anunciado que el próximo programa estará para darnos a conocer ese trabajo que desde la Sala Penal del Tribunal Supremo está realizando. Habíamos hecho también una cordial invitación mediante una nota para una reunión con el presidente del Tribunal Supremo. Su agenda muy estrecha no ha permitido aún esta reunión, pero es importante en procura de siempre apoyar y respaldar una correcta administración de justicia, esa independencia de la cual siempre se ha hablado, pero muy poco se ha cumplido. Cuando la política se judicializa y la justicia se politiza, hemos entrado en un callejón sin salida, un túnel tortuoso que al final pareciera empezarse a avisorar una luz. Veremos qué es lo que ocurre. Por eso en esta oportunidad no voy a entrar en esa consideración de qué fue mejor o qué es lo que está ocurriendo ahora. Sin embargo, es importante consultar con la doctora Marina Durán, actual directora de la Escuela de Jueces, saber cómo encuentra a la Escuela de Jueces después de que transcurrieron varios años. La reforma constitucional, la ley 1778 del Consejo de la Judicatura en esa época, otras disposiciones legales, hicieron que el Instituto de la Judicatura tenga afectaciones. Se habían promocionado más de 8 promociones de la escuela o del Instituto de la Judicatura. Hubo un tiempo de oscurantismo donde no hubo ni un solo egresado de la Escuela de Jueces. Todo lo que se había hecho antes se veía algo malo. Luego ingresa un director a la Escuela de Jueces y que tiene una visión propositiva. Hay que destacar que Lucio Balda trató de enrectar las cosas porque en un momento la situación era caótica.
Designaciones a dedo. Claro, la Constitución Política del Estado establece la potestad ahora de que es la sala plena del Consejo de la Magistratura quien tiene la atribución de designar a los jueces, pero de dos formas, únicamente de dos formas. Y una es la normal, la correcta, la que siempre se debiera utilizar, y es el ingreso a la carrera judicial por la vía ordinaria. Y por la extraordinaria cuando en situaciones especiales no existan egresados de la escuela de jueces, recién se puede hacer una convocatoria pública para el ingreso extraordinario también a la carrera judicial. No obstante, durante esa etapa que yo considero de oscurantismo y que se hizo mucho daño a la administración de justicia, algunas autoridades del Consejo de la Magistratura hicieron designaciones provisorias, provisionales, sin escuela de jueces, que es la forma correcta, o sin la convocatoria pública externa, que también es una forma extraordinaria de ingreso a la carrera judicial. Con este antecedente pregunto a la doctora Marina Durán, ¿cómo encuentra ella el momento que asume la dirección de la Escuela de Jueces? ¿Cuál es el diagnóstico que efectúa sobre este centro de educación, digamos, superior, digamos, de formación para los jueces y también su capacitación y actualización? Concuerdo con lo que usted explica, doctor Rodolfo. ¿En qué sentido? De que efectivamente ha habido una etapa de oscurantismo, podríamos decir, y si bien hay elementos que se pueden rescatar de cuándo funcionó el Instituto de la Judicatura y cuándo ahora se convierte, digamos, en escuela de jueces, sin embargo, en esa construcción se ha visto, ¿no?, ciertos problemas, y usted lo ha dicho. O sea, es notorio también en nuestra sociedad de que habían discrecionalidad en el nombramiento de ciertos jueces, ¿no?, sin cumplir, digamos, ciertos requisitos que son, como se dice, importantes como para que la sociedad pueda tener credibilidad en la administración de justicia. Y en ese entendido, cuando yo llegué, bueno, he visto que un hombre muy loable también que estaba en la construcción de ver y de hacer ver de que sí o sí solamente los capaces y las personas idóneas deberían ingresar por medio de la escuela, es decir, el ingreso debería ser por la escuela. Sin embargo, en esa etapa, según los antecedentes, vemos que el Consejo de la Magistratura se apartaba de esas decisiones y hacía, digamos, la selección o la publicación de convocatorias cuando tenía en la escuela, como se dice, un staff de egresados que esperaban su designación, ¿no? No sabemos los pormenores que hubieran tenido estas autoridades, pero usted lo ha dicho, una etapa de oscurantismo que sí o sí le ha hecho mal a la administración de justicia. Cuando yo he llegado, así como mi antecesor, se ve que sí o sí estaba basado en ciertos principios, ¿no?, de independencia judicial, meritocracia y más que todo también darle estabilidad al juez o a la jueza que ingresa. Claro, porque se lo merecía, ¿no? Se esforzó, entró a la escuela, por tanto se preparó, estaba formado, y qué más da de que estos servidores puedan, en todo caso, dar credibilidad también y confianza a la sociedad. Encontré, se podría decir, con avances positivos y también avances negativos. Los negativos serían, ¿en qué sentido? De que hay una convocatoria que estaba en puertas, también luchando en la escuela, porque no nos olvidemos que tenemos una unidad de capacitación que es permanente para los servidores judiciales y otra para los nuevos postulantes que deben ingresar, digamos, a formarse. Yo encontré, podría decirle en el mes de julio, que se dejó sin efecto una convocatoria, la número 1, de
cuarto curso de formación. Así encontré que se había dejado sin efecto y entonces había muchos postulantes esperanzados de ingresar a la escuela de jueces. La confianza depositada del doctor Romer Saucedo y del directorio, en este caso de la doctora Ruiz y del doctor Cristian, me ha dado la oportunidad, podría decir, doctor Rendón, de que sí o sí pueda impulsar ese proceso. Y es así como lo hice, que estudiando el panorama, como se encontraba la escuela, máximo a la 1 a 2 semanas tuve que impulsar esa convocatoria, haciendo también ciertos arreglos que es necesario para ver que no se afecten ciertos derechos de los postulantes, y se ha lanzado la convocatoria. Resultado de ello, hemos tenido una presentación de 774 aproximadamente de postulantes, y de ellos, siguiendo todo el proceso que usted ya conoce de habilitación, calificación de méritos, examen de entrevista y psicológica, se ha logrado, se podría decir, destacar 26 postulantes de esa convocatoria. Entonces, es la última convocatoria, ¿verdad? Es la cuarta. Es decir, hablo de que ahorita en mi gestión tengo 2 convocatorias. Esa cuarta es donde como resultado se da 26 alumnos que ahora van a iniciar este 6 de enero ya sus clases, ya para su formación. ¿Esas clases serán presenciales? Sí, doctor, van a ser presenciales y de acuerdo, digamos, a la malla curricular que ya tenemos también preparada. Y la quinta, que me ha también tocado, muy próximo a esta, esa quinta la tenemos también lanzada. ¿Por qué? Me dirá usted, ¿por qué si solamente en una gestión se podría llevar, digamos, un solo curso? Era por la necesidad. Los informes técnicos que se tienen en la escuela, informe técnico, informe legal, vemos que hay más necesidad, ¿no?, de tener jueces preparados o formados en la carrera, en la unidad de formación, y es por eso que se ha lanzado una nueva que sería la quinta. Esta quinta está en la etapa de calificación de mérito, es decir, ya pasaron de habilitación, presentación de documentos y también de calificación de méritos, y ingresan en este enero a la etapa de examen. Es decir, tenemos que preparar toda la logística como para sí llevarlos, digamos, a un examen también a esto, ¿no? Entonces, en mi gestión, desde que he ingresado, podría decir muy humildemente, doctor, tengo el impulso de 2 convocatorias. Han transcurrido pocos meses de la gestión de la doctora Marina Durán y sin embargo ya tenemos 2 convocatorias al curso de formación inicial para jueces, lo que antes no ocurría lamentablemente y de manera totalmente irregular, cuando no designaciones ilegales, se procedía a hacer nombramientos interinos o jueces provisorios, como se llamó. Esto nos hace ver, amigos radioescuchas y televidentes a través de las redes sociales, que existe voluntad político-institucional de las nuevas autoridades del sistema judicial, del Tribunal Supremo, que está a la cabeza de este directorio de la Escuela de Jueces, de la decana, porque es una mujer la que está actualmente como decana en el Tribunal Supremo, y del presidente del Tribunal Agroambiental, porque de ahí emanan los instructivos y las premisas y los fundamentos para que la dirección de la Escuela de Jueces ejecute. Y si existe esta voluntad, es que se está haciendo ver que el cambio, la transformación en la justicia empieza a llegar. Porque si se designan jueces de carrera a través del ingreso ordinario, vale decir, durante el proceso de capacitación de manera presencial en el curso de formación inicial para jueces, y se elevan las nóminas, las listas a la sala plena del Consejo de la Magistratura bajo un reglamento que existe para que se privilegie la designación de los mejores alumnos
con puntajes sobresalientes en los asientos judiciales más cercanos a la ciudad como un premio a la capacitación. Basta de improvisación, basta de que las autoridades en el Estado boliviano en algunos casos no sepan ni leer ni escribir. Tenemos que dar valor a la meritocracia. Los problemas internacionales que se presentan en este momento en Venezuela, vean a ese presidente sin una formación, y ahí es el desastre de una nación, de un Estado tan próspero. Pero volvamos a lo nuestro, destacando y valorando el trabajo que está realizando desde la dirección de la Escuela de Jueces, la doctora Marina Durán, y destacando preliminarmente el trabajo del directorio de esta Escuela de Jueces. Vamos a una consulta, doctora Marina Durán. ¿Cuál es la normativa legal en la que se sustenta la Escuela de Jueces? ¿Y cuál es la normativa interna que a través seguramente de instructivos del directorio, de reglamentación dentro de la Escuela de Jueces, se desarrolla este trabajo? ¿Qué instrumentos legales tienen ustedes para desarrollar este proceso importante de convocatoria, de cumplimiento de la carrera judicial como un brazo operativo de la reforma judicial? Efectivamente, es bueno también aclarar que ese impulso, digamos, que tiene ahora esta dirección es gracias a una coordinación que tiene el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso el directorio, con el Consejo de la Magistratura. Aspecto que creo que fallaba anteriormente, ¿no? Antes de estas nuevas autoridades. Creo que ahora, por las muestras que se ve, por las pruebas, se ve que hay una coordinación entonces entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura, como para impulsar y proteger también cómo vamos a obtener estos jueces formados de la Escuela de Jueces. Es bueno aclarar. Y es gracias se podría decir, a la tenacidad que tiene el doctor Romer Saucedo, por cuanto se ve que a él le interesa mucho aplicar ciertos principios como es la independencia judicial, destacar la meritocracia y también tener, digamos, jueces que se les dé, ¿no?, la garantía y los derechos suficientes que reconoce también nuestra Constitución. En base a eso, tenemos la normativa correspondiente en el cual se destaca o se relaciona la Escuela de Jueces, la 025, que sigue funcionando, que sigue reglamentando, digamos, el trabajo que realiza la escuela en sus dos unidades. Por otra, en la cuestión del ingreso de los nuevos postulantes, aplicamos ciertos reglamentos, ciertos procedimientos que tiene la escuela y están basados más que todo en la 025, cuidando también que no contradiga nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Tiene su normativa. Últimamente, como usted sabrá, la 1173 ha respaldado en todo caso también la obligatoriedad de las capacitaciones en las cuales se ven involucrados los jueces que están en ejercicio. Así que yo podría normar en todo caso que tenemos como normativa la Constitución, la 025, la 1173 y otros también que sí respaldan como son nuestros reglamentos, ¿no?, para ver cómo debe funcionar nuestra Escuela de Jueces. Definitivamente el rol del Consejo de la Magistratura es importante en este proceso de coordinación entre el Tribunal Supremo, la Escuela de Jueces y la Sala Plena de este Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura que por la inoperabilidad de los anteriores consejeros perdió mucho terreno. No olviden que la Escuela de Jueces, que la DAF era parte del Consejo de la Magistratura. Habría que preguntarse, y lo haremos también en este mismo escenario, a los actuales consejeros que tienen el firme propósito de coadyuvar la labor de transformación y cambio que ha emprendido el presidente del Tribunal Supremo, doctor Romer Saucedo.
Y este proceso de la reforma judicial es el momento propicio para que los propios consejeros analicen y se den cuenta el terreno perdido y lo que se podría ganar ahora. Pero es fundamental que dentro de ese trabajo se coordine, se articule cuáles serán los mejores mecanismos. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura es el encargado del régimen disciplinario y de las políticas de gestión. Pero, ¿qué políticas de gestión se han propuesto ya a lo largo de este primer año de ejercicio? Es que no se debió haber cesado a todos los jueces provisorios, a aquellos que entraron por la ventana. No será necesario hacer auditorías jurídicas. Bastará con un reglamento de la carrera judicial que tiene falencias y que al parecer no lo han revisado aún en su detalle. Será necesario analizar los subsistemas de ingreso a la carrera judicial, como el subsistema de ingreso, como el subsistema de capacitación y actualización y el subsistema de evaluación. Al parecer, por medios de comunicación se pretende hacer una evaluación del desempeño de jueces, pero ¿con qué diagnóstico? Creo que hay cosas más importantes y que, sin lugar a dudas, estaremos dialogando en este mismo escenario con los actuales consejeros de la magistratura, a quienes les formulamos una cordial invitación, lo hicimos también por escrito, y han transcurrido más de 3 meses y ni siquiera por un mínimo principio de educación hemos tenido una respuesta. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es altruista, nuestro objetivo es contribuir, nuestro objetivo será siempre el análisis de críticas constructivas. Pero los manuales de ingreso a la carrera judicial, el manual de evaluación del desempeño que está en manos del Consejo de la Magistratura aún no ha sido revisado y quiero decirles con mucha sinceridad, adolece de muchas falencias y dice muy mal de quienes actualmente, al haber estado un año, no hubiesen ordenado una revisión de estos instrumentos que hacen al manejo de estos 3 subsistemas de la carrera judicial. Y claro, dentro del reglamento de la carrera judicial, doctora Marina Durán, se encomienda y se deja en manos de la Escuela de Jueces del Estado el manual de capacitación y actualización. Entiendo que el directorio ha debido tomar cartas en este tema. ¿Cómo encuentra usted este aspecto de la capacitación y actualización? ¿Cuál es el objetivo que se ha trazado usted dentro de esta gestión 2026? ¿Qué planes se tienen para desarrollar los cursos de capacitación? Primero entiendo solo a los jueces, aunque la capacitación, en mi modesto entender, debiera ser a todos quienes son parte del órgano judicial, cuando menos. ¿Qué nos puede informar, comentar sobre el particular, doctora? Bueno, en mi plan de trabajo, doctor Mérida, está. En todo caso, usted lo ha dicho. Primeramente, la escuela trabaja en un diagnóstico, ¿no? Trabaja en un diagnóstico para ver las necesidades que tienen, digamos, los servidores judiciales, sean, digamos, los jueces o sean también el cuerpo de apoyo. Y en ese entendido se tiene, digamos, ese diagnóstico que reporta, digamos, cuáles son los temas en los cuales se debe abordar para fortalecer, digamos, las capacidades, habilidades o destrezas de los jueces. Hemos trabajado, como se dice, eso lo programamos ya a mediados de año para que a fines ya de noviembre reportemos todo ese diagnóstico respaldado, claro, por elementos técnicos también y pruebas como informes técnicos, informes estadísticos, de cuáles son las necesidades de los jueces. Porque si bien salen muchas leyes, muchas normas también, pero hay siempre ciertos institutos en los cuales ellos requieren, digamos, centrar más su atención, su destreza, ya sea en el procedimiento. Y hemos reportado ese trabajo científico, se podría decir, técnico, y ha arrojado 29 acciones
en los cuales deben verse involucrados en su capacitación los jueces y los servidores del órgano judicial. Así que en mi gestión tenemos ahí cursos, ya sea en materia penal, familia, civil, y también en temas de organización criminal, que es lo que está de moda actualmente, por la situación que pasa en el mundo global. Y se han preparado esos temas, que son, en la mayoría, son temas que realzan, digamos, el trabajo, el conocimiento que debe tener el juez al determinar sus resoluciones, y también la jurisprudencia. 29 cursos o 29 acciones, se podría decir, en los cuales toda esta gestión del 2026 deben prepararse, cada uno en su materia, en su área. Y bueno, no solamente vamos a trabajar con los jueces en ese fortalecimiento de sus conocimientos o capacidades, sino también he visto por conveniente y he visto la necesidad que los colegios de abogados deben verse involucrados también en esta situación. Si bien nuestro reglamento define quiénes son nuestros destinatarios, que son los servidores judiciales y los jueces, magistrados o letrados, pero vemos que nuestro reglamento no restringe también abordar, digamos, a los defensores de oficio, a los defensores públicos o a los abogados, a los colegios de abogados. ¿Por qué? Porque en el sistema de administración de justicia yo siempre he dicho que sí o sí no podríamos construir algo bueno ni independencia judicial si es que no involucramos a los otros operadores de justicia, porque el abogado se involucra en la defensa de una persona o en hacer conocer cuáles son los derechos que se están vulnerando, y no solamente que se transmiten los conocimientos a los jueces, sino también el abogado tiene que saber cuál es la corriente humanista o la corriente de violación de derechos, como para que ellos también digan, este juez me va a plantear esto y yo estaré también más preparado que los propios jueces. Entonces, por eso hemos visto que estos ejes deben funcionar, no solamente con jueces, con operadores de justicia, sino también con colegios de abogados. Es que definitivamente, amables radioescuchas de la emisora de más alcance, no solo en la capital, en el departamento, Radio Global y a través de las redes sociales para Bolivia y el mundo, estamos dialogando con la directora de la Escuela de Jueces del Estado boliviano, la doctora Durán. Pero miren qué interesante, he dicho de la Escuela de Jueces del Estado. Y nuestra entrevistada, con total acierto y mostrándonos realmente un aspecto importante de su propuesta. Este es el aporte de la Escuela de Jueces del Estado boliviano. Es que no solamente se puede capacitar a los jueces, que de hecho es el rol principal, pero también hay que capacitar a los abogados. Hay que coordinar con el Ministerio Público para que los fiscales estén a tono de la política que se debe implementar en la administración de justicia. Pero no solo es eso. Yo me animaría a decir que la capacitación en muchos casos debe llegar presidentes vocales de tribunales departamentales. Con el doctor Dávalos decíamos que es lamentable el rol que están cumpliendo algunos vocales de salas constitucionales en Bolivia, nefastos administradores de justicia, quizás nombrados a dedo. Eso tiene que cambiar y la capacitación es fundamental. Y el órgano judicial tiene una escuela de jueces. ¿Qué decir? ¿Por qué no capacitar también a magistrados si la capacitación permite mejorar nuestros conocimientos, actualizar nuestros conocimientos? Realmente es un importante aporte que realiza la Escuela de Jueces como un aspecto propositivo a las políticas de cambio y transformación que llevará adelante el órgano judicial con una reforma de la administración de justicia que ojalá sea bien entendida, debe ser desde dentro del órgano judicial, con la participación de los que más conocen sobre la problemática, jueces, abogados causídicos, fiscales, exautoridades, que van a poder aportar de manera propositiva, como se hizo
en las primeras jornadas judiciales con Romero Linares o en las segundas jornadas judiciales con el doctor Edgar Oblitas Fernández. Realmente tenemos que transformar la justicia. Y yo sostengo algo que me gustaría comentar, dialogar con la doctora Marina Durán como directora de la Escuela de Jueces. Yo sostengo que no cualquier profesional abogado debería ser juez. Porque al juez, si es posible, hay que hacerle estudios no solamente del conocimiento profesional en la ciencia del derecho, en su estado mental, en su salud. Un alcohólico no puede ser juez. Una persona que tiene antecedentes, por muy buen abogado que sea, no puede ser juez. En mi concepto, no cualquier abogado debería ser juez. ¿Cuáles son los aspectos que se toman en cuenta para el ingreso a la carrera judicial, al curso de formación inicial de jueces en la Escuela de Jueces del Estado, doctora? Si bien el ingreso, es decir, en la primera etapa, ¿no?, de presentación, todos tienen la oportunidad, es decir, todos los abogados, todos los que tienen interés en ser juez o jueza o en el tema de administrar justicia, tienen la oportunidad, como lo establece la Constitución, ¿no?, igualdad de oportunidades. Pero lo que les debe destacar es si ellos cumplen los requisitos en esa habilitación, en esa calificación meritocrática, ¿no? Sin embargo, yo añado algo, no solamente de que puedan ser muy eruditos en la materia, puedan sacar 100 sobre 100. Últimamente yo siempre he proclamado de que no te va a definir el ser el mejor juez si tú te sacas 100 sobre 100. Tiene que tener una convicción de servicio. No solamente eso para mí, si bien no está en nuestro reglamento, pero sí la experiencia me ha ayudado a definir de que el ser un buen servidor judicial con convicción de administrar justicia te va a ser diferente. Y en ese entendido, tú puedes practicar tu independencia judicial, que tú no vas a admitir ninguna injerencia interna o externa, digamos, en tus resoluciones. Porque esa es la credibilidad que se debe dar a una sociedad. ¿Y cómo vamos a practicar esa independencia judicial que tanto estamos proclamando en esta nueva gestión? Estaba reconocido en nuestra Constitución, está reconocido. Sin embargo, en ese periodo de oscurantismo, podríamos decir, doctor, el ser humano o el servidor, no todos, se han alejado de ciertos principios. Esos principios son los ejes o los pilares fundamentales para ser un buen servidor judicial. Es decir, que no tengas temor ni siquiera de las presiones políticas o mediáticas que puedas tener, o de la misma sociedad, ¿no?, cuando hacen una manifestación en las puertas de un tribunal de justicia, por ejemplo, ¿no?, a un juez. Si tú estás, bien formado, tienes tus principios y valores, como se dice, sentados en tu personalidad, no hay temor alguno. Y es de seguro que tú vas a ser uno de los practicantes de la independencia judicial para dar seguridad, garantizar a la sociedad de que sí o sí se practica la justicia. Y además tomando en cuenta qué recomendaciones existen, por ejemplo, de las escuelas iberoamericanas, de los principios Bangalore. ¿Qué es lo que nos enseña? Esos son los principios en los cuales debemos regirnos todo administrador de justicia. Si es así, pareciera lírico, doctor Mérida, sin embargo, yo veo que sí, el juez, el servidor que está regido por esto, no hay, como se dice, fuerza que pueda doblegar cuando uno tiene bien sentados sus principios. Dentro del reglamento del sistema de carrera judicial, cuando hablamos del subsistema de ingreso, es interesante pero largo. Vamos a tocar un punto interesante con la doctora Marina Durán y tiene que ver con un puntaje que se le daba, no sé cuánto se le da ahora, a algo que se denominó la entrevista.
de la cual en alguna oportunidad, a nombre de la Universidad de San Francisco Javier, tuve el honor de participar. Pero una entrevista que se denominaba entrevista psicológica. Y yo veía a mi alrededor y decía, ¿y cuál de ellos es psicólogo? A todos los conozco, son abogados. Y en aquella oportunidad se daba un puntaje de 20 por la entrevista, que en muchos casos servía para ayudar a algunas personas y para perjudicar a otras. Es ahí donde me pongo a pensar y digo, la entrevista sí es importante y la entrevista psicológica aún mayor, con participación de profesionales psicólogos. Y ahí yo incorporaba un eje temático que indudablemente hasta el momento no se ha cumplido, pero a tiempo de afirmar que no cualquier abogado puede ser juez, tomando en cuenta que el ser juez es una vocación, como decía la doctora Durán, de servicio, es una vocación de actuar con humanismo, como recomendaba el gran maestro, el doctor Raúl Romero Linares, que dentro de sus frases célebres decía que la justicia, más que en el texto de la letra muerta de los códigos, está en el corazón de los hombres, de esos administradores de justicia. Por tanto, yo reflexionaba y decía, la escuela de jueces, a través de su directorio, podría determinar, inclusive con el apoyo de la ciencia de la salud, de profesionales especialistas, someter a algunos estudios a quienes van a ser jueces para ver si no solo en el conocimiento de la ciencia del derecho, sino su salud mental sea la adecuada para ser servidor público judicial. ¿Qué nos puede comentar sobre el particular, doctora? Efectivamente, en nuestro reglamento y procedimiento para aplicar las convocatorias tenemos, ¿no?, ciertas fases que cumplen, digamos, para el postulante que quiere ingresar primeramente a la escuela de jueces. El ingreso es con la presentación, les reitero, de la documentación que especifica, digamos, la convocatoria. Luego, si pasa esa fase, recién, digamos, se pasa la segunda fase para la calificación de sus méritos, ¿no? Si esta persona ha sumado su trabajo, su experiencia, su diplomado, su maestría. Cumplido ese puntaje, se habilita, digamos, para el ingreso al examen. Ese ingreso al examen también es de conocimiento, ¿no? Si ha obtenido el puntaje, es de seguro que va a pasar a la siguiente fase, que es la entrevista, es decir, que se lo brinda, digamos, el postulante ante un tribunal compuesto por vocales y por jueces, y luego, si logra pasar, que también tiene un puntaje, digamos, de esa entrevista, que se lo califica y se modifica a veces por el reglamento, que puede ser de 10 o de 20 como puntaje de esa entrevista. Y por último, vendría la entrevista psicológica. La escuela de jueces trabaja, digamos, contratando, digamos, psicólogos a efectos de que cada postulante vaya y brinde su entrevista y bajo los parámetros que ellos saben, el especialista psicólogo hace su calificación. Y puede pasarnos de ahí la lista de decir, bueno, estos están aptos según su informe de él, ¿no? Y para que recién estos, que cumplieron todos los pasos, cumplieron también el puntaje obtuvieron el puntaje correspondiente, puedan ingresar, digamos, recién al inicio del curso para su formación, ¿no? Como le dije, que se inicia este 6 de enero. Hemos hecho importantes acotaciones, hemos hecho importantes recomendaciones en torno a lo que podría mejorar por decisión, voluntad del directorio de la Escuela de Jueces y las iniciativas muy propositivas y buenas que está asumiendo una gran mujer, una gran profesional, la doctora Marina Durán. Ya llegando al final de nuestro espacio, porque nuestro principal enemigo es el tiempo, y con el compromiso de tenerla a la doctora Durán en otros programas para seguir dialogando sobre la Escuela de Jueces y su aporte a la reforma judicial. Algo que yo leí de la doctora Durán y que en su momento también tuve la oportunidad de escribir y proponer. Los jueces estudian, vamos a analizar en otro programa, todo el trabajo que realiza el juez en la Escuela de Jueces.
Pero hay algo interesante. Siempre se quejan los jueces de mayor número de colegas que permitan aminorar la carga procesal o la responsabilidad de la retardación de justicia. Y entonces habíamos pensado en su momento y habíamos hecho una propuesta a la Asamblea Constituyente de la implementación de jueces itinerantes. Y esa temática da para todo un programa. Pero en pocos minutos le voy a pedir a la doctora Durán que nos pueda dar su criterio sobre la figura del juez itinerante. Qué coincidencia, doctor. Mire, el 2017, cuando estaba todavía fungiendo como juez de tribunal de sentencia, resulta de que, bueno, yo creí que ya, dije, antes de retirarme del órgano judicial, sí, siempre me enseñaron a mí que lo que uno sabe debe aportar, hay que dejar un legado a nuestra sociedad para mejorar. Y como yo, mi carga siempre fue, digamos, materia penal, he visto la realidad cruda, ¿no?, de nuestra sociedad, con defensores buenos, defensores malos, y de personas que, bueno, terminan, como se dice, en el sistema penitenciario. Entonces yo dije, en mi proyecto, en esa oportunidad, elaboré una propuesta del juez itinerante, porque vi que nuestra sociedad necesita, digamos, de un juez que vaya al pueblo. Yo entendía así, no esperar en su escritorio, sino que vaya, porque si se da cuenta, el que tiene un conflicto penal, civil, familiar, tiene que acudir a los estrados judiciales. Sin embargo, yo vi que velando los derechos humanos de estas personas, porque también tenemos que ver no solamente del imputado, sino también de la parte víctima, es que sí tiene que haber un acercamiento y la justicia cambiaría, yo decía. Entonces, que vayan los jueces itinerantes, es decir, que se acerquen al problema, que vayan. Identificado el problema, sea familiar, penal, es decir, que este juez que va a ser un administrador y que va a decidir, se acerque y solucione, es decir, vaya al lugar. Yo pienso que eso podría solucionar muchos problemas, y yo creía así. Y yo por eso comparto lo que usted está mencionando, porque sería largo de explicar cuáles son los parámetros por los cuales va a funcionar, digamos, la administración de justicia, y en sí se va a trabajar en la independencia judicial. Incluso reconociendo también, digamos, los méritos, el esfuerzo que tienen, digamos, los jueces al administrar justicia, ya sea en provincia, ya sea en capital. Sin embargo, no se dio eso, y ahora estamos retomando, que veo que usted también parte de esa convicción, que yo creo que hay que trabajarlo y retomar el mismo, porque lo que se busca son soluciones prácticas. No solamente consiste en prepararlo los jueces, ya sea a los que ingresan o a los que están en ejercicio, sino abrirles un campo para buscar las soluciones en nuestro país y en el tema de justicia más que todo. Las decisiones tienen que ser, como se dice, no solamente acorde a nuestra Constitución, a nuestras leyes o a los estándares internacionales que ahora nos exige, como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también una corriente humanista. Y en ese sentido, la autoridad jurisdiccional tiene que tener un acercamiento a su pueblo, ir a su lugar como para buscar las soluciones, ¿no? En ese entendido yo veo que esto puede darse a largo plazo o también a corto plazo. La escuela tiene enfocado ciertos objetivos a corto, está trabajando, por ejemplo, en una revista jurídica que ahora saca, que espera, digamos, que los operadores de justicia puedan escribir sus artículos sobre temáticas que a veces se necesita, digamos, una buena interpretación y una aplicación correcta de la ley. A largo plazo, el sueño también de la escuela es tener una carrera judicial vertical. Muchísimas gracias, le decimos a la doctora Marina Durán Miranda. Hemos llegado al final del programa. El tema del juez itinerante queda en el tintero porque la presentación que hicimos de un opúsculo, de un documento a la Asamblea Constituyente no fue tratado.
insistimos en nuestro proyecto de ley al Congreso Nacional en ese entonces, y tampoco fue tratado, porque si hablamos de jueces itinerantes, tiene que ser una especialidad que saque la Escuela de Jueces del Estado. Si hablamos de jueces itinerantes, no nos estamos refiriendo a lo que establece la Ley 1715 con la itinerancia de jueces agroambientales. Otra figura. Esto da para un programa especial. Volveremos sobre el particular. Amables radioescuchas de Radio Global y las redes sociales en el mundo, quedo muy agradecido por la presencia de la doctora Durán en nuestra programación con un programa similar. Dialogando con Rodolfo Mérida Rendón volverá dentro de 7 días. Hasta el próximo día sábado.